anteriores participantes con un aplauso y toda la alegría y el fans que tiene de allá de la Nueva Jerusalén. Precisamente vamos a acudir entonces a las fuentes bíblicas y nos vamos a detener en algunas expresiones que traducen esto de la devoción. O sea, cómo la palabra del Señor, propiamente la palabra del Señor no habla de devoción. Exactamente la palabra no aparece. Pero hay unas expresiones que hablan de la relación entre Dios y el hombre. Y entonces lo expresan de diferentes maneras. O el celo, o el temor de Dios, o piedad. O sea, son expresiones con las que la palabra del Señor habla de lo que nosotros hoy por hoy le damos el nombre de ¿qué? De devoción. Entonces, como trayendo a colación esas expresiones bíblicas, vamos a tratar de mirar algunas orientaciones, lineamientos, expresiones de lo que es la devoción. ¿De acuerdo? Esos son los dos pasos que vamos a dar ahorita. Entonces empezamos con el primero. Para tener memoria de la imagen que San Luis de Montfort expresó, si tienen sus Biblias ahí lo pueden seguir. Capítulo 27 del libro del Génesis. Capítulo 27 del libro del Génesis. Vamos a dedicar a escuchar esta bonita historia de una familia. Una mamá con 2 hijos, un padre anciano, a punto del lecho de muerte. Viene el momento de la bendición. ¿Quién se lleva la bendición? Un truco que hace la mamá ahí para que la bendición caiga no sobre el mayor, sino sobre el menor. Todo lo que de alguna manera implica entonces esta historia bonita del ciclo de Jacob. Capítulo 27. Ahí lo tienen. Ya apagó ya. Bueno, no es el capítulo 27 del libro de Génesis. Génesis capítulo 27. Isaac envejeció y sus ojos se debilitaron hasta perder la vista. Llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo: Hijo mío. Este le respondió: Aquí estoy. Dijo el padre: Mira, soy viejo y desconozco el día de mi muerte. Toma pues, por favor, tus armas, tu aljaba y tu arco. Ve al campo y cázame alguna pieza. Luego me preparas un buen guiso, como a mí me gusta, y me lo traes para comer con el fin de bendecirte antes de que muera. Rebeca había escuchado la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Esaú salió al campo a cazar algo que traerle. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciéndole: Mira, he oído a tu padre hablar con tu hermano Esaú y decirle: Tráeme caza y prepárame un buen guiso para comer con el fin de bendecirte delante del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, escucha lo que te voy a mandar. Ve al rebaño y tráeme de allí los 2 mejores cabritos. Yo los prepararé en un buen guiso para tu padre, como a él le gusta. Luego lo llevarás a tu padre para que coma con el fin de que te bendiga antes de su muerte. Respondió Jacob a su madre Rebeca: Sabes que mi hermano Esaú es un hombre velludo y yo en cambio soy lampiño. Puede ser que mi padre me palpe, yo le parezca un impostor y entonces atraiga sobre mí su maldición en vez de su bendición. Carga sobre mí la maldición, hijo mío. Hazme caso, ve y tráemelos. Él fue, los tomó y los llevó a su madre, que preparó un buen guiso, como le gustaba a Isaac. Luego Rebeca tomó los mejores vestidos de su hijo mayor, Esaú, que había en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Recubrió sus manos y la parte lampiña de su cuello con las pieles de los cabritos, y puso el sabroso guiso y el pan que había preparado en las manos de su hijo Jacob. Él se acercó a su padre y le dijo: Padre mío. Este respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Jacob repuso a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me mandaste. Incorpórate, ponte sentado y come de mi casa, con el fin de que me bendigas.
Isaac respondió a su hijo: «Qué rápido has ido a encontrarla, hijo mío». Él replicó: «Porque el Señor tu Dios me la ha puesto delante». Isaac dijo a Jacob: «Acércate para que pueda tocarte, hijo mío, a ver si eres mi hijo Esaú o no». Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: «La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú». No lo reconoció porque sus manos estaban velludas como las de su hermano Esaú, y le bendijo. Aún le preguntó: «¿Eres tú mi hijo Esaú?». Él respondió: «Yo soy». Dijo Isaac: «Acércame la casa, hijo mío, y la comeré con el fin de bendecirte». Se la acercó y comió, le dio vino y bebió. Y le dijo su padre Isaac: «Acércate y bésame, hijo mío». Se acercó y le besó. Entonces percibió el olor de su vestido y le bendijo diciendo: «El olor de mi hijo es como el olor de un campo que ha bendecido el Señor». Que Dios te conceda el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Que seas Señor de tus hermanos y se te postren los hijos de tu madre. Maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Apenas había terminado Isaac de bendecir a Jacob, justo cuando Jacob salía de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú regresó de cazar. También él preparó un buen guiso y se lo llevó a su padre diciéndole: «Que mi padre se incorpore y coma de la casa de su hijo, para que tu alma me bendiga». Le preguntó su padre Isaac: «¿Quién eres tú?». Él respondió: «Soy Esaú, tu hijo primogénito». Entonces Isaac se llenó de gran espanto y preguntó: «¿Quién es pues el que trajo casa y me la presentó y comí de todo antes de que tú vinieras? Le he bendecido y por tanto quedará bendito». Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un tremendo grito lleno de amargura y pidió a su padre: «Bendíceme a mí también, padre mío». Este le dijo: «Tu hermano ha venido con engaño y ha recibido la bendición que te pertenecía a ti». Él contestó: «Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Me arrebató la primogenitura y ahora se lleva la bendición que me pertenece a mí». Y preguntó: «¿No te ha quedado una bendición para mí?». Respondió Isaac y dijo a Esaú: «Le he constituido tu señor, le he dado a todos sus hermanos como siervos, y le he entregado el trigo y el mosto. ¿Qué voy a hacer por ti, hijo mío?». Respondió Esaú a su padre: «¿Solamente tienes una bendición? Bendíceme también a mí, padre mío». Y Esaú rompió a llorar a gritos. Isaac, su padre, le respondió diciendo: «Mira, lejos de las tierras ricas tendrás tu morada, lejos del rocío que baja del cielo. Gracias a la espada vivirás y a tu hermano servirás, pero cuando te rebeles echarás su yugo de tu cuello». Esaú odiaba a su hermano por la bendición con que le había bendecido su padre, y pensó en su corazón: «Ya están cerca los días de duelo por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob». Le contaron a Rebeca las palabras de su hijo mayor Esaú, y ella mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: «Tu hermano se quiere vengar de ti matándote. Ahora, hijo mío, escucha mi consejo. Ponte en marcha y huye a donde mi hermano Labán, a Harán. Quédate allí algún tiempo hasta que se le pase la furia a tu hermano, hasta que se calme su ira contra ti y se olvide de lo que has hecho. Entonces mandaré a buscarte allí. ¿Por qué he de perdonaros a los 2 en un solo día? Perderos, perdón. ¿Por qué he de perderos a los 2 en un solo día? Mira, lejos de las tierras ricas tendrás tu morada, lejos del rocío que baja del cielo.
Gracias a la espada vivirás y a tu hermano servirás. Muy bien, entonces, recordar un poquito la imagen para ver lo que está en el fondo, ¿no? La imagen es precisamente entonces la mamá que hace, pues digamos, sí, de favoritismo al hijo menor, que va pues entonces a ganar la progenitura de su papá Isaac, que está en lecho de muerte. Entonces Montfort, digamos, trae esta imagen para hablar precisamente de lo que es el fundamento de la devoción que él quiere enseñar, ¿no? Eso lo encontramos pues en el capítulo 3 de la verdadera devoción, los numerales 183 a 212. Pero el ejercicio que hace Montfort es un ejercicio bonito, porque entonces él, digamos, quiere expresar qué es esta devoción que él va a enseñar, y lo hace fundamentándolo a través de esta figura bonita de la palabra del Señor, del libro del Génesis. ¿Qué es lo que señala Montfort en esos aspectos? Porque él, después de mostrarnos el texto, nos señala por lo menos 5 puntos claves que nos ayudan a pensar en lo que significa ser devoto, traído por supuesto de este relato de la Biblia. Entonces, ¿qué dice él? Miren, primero que hay una figura, la de Esaú, que era el hijo mayor o menor, el mayor. ¿Qué era lo que hacía Esaú? Cazar. Muy bien. ¿Qué fue lo que le pidió Isaac, el papá, al hijo cuando iba a morir? Quería comer porque ya me voy a morir, entonces necesito comer el guiso de las casas que tú haces. Y efectivamente, pues eso fue lo que hizo. El problema es que se demoró mucho. Bueno, ahora, dice San Luis de Montfort, lo que hace la lectura es que esa es precisamente la imagen de lo que él reconoce como los réprobos, o aquellos que realmente, digamos, no viven, digamos, este aspecto de la consagración o la devoción que le enseña. Y señala 5 cosas, digamos, como interesantes, que hablan precisamente de ese aspecto de la devoción. La primera, lo que él señala: Esaú confía en su fuerza y habilidad para los negocios temporales, fuertes para las cosas terrenas, pero débiles ¿para qué? Exacto. Entonces la imagen precisamente aquel, un hombre fuerte buscando precisamente la casa, tiene fuerza para hacer las cosas, digamos, terrenas, pero curiosamente no vive en su casa, digamos, no permanece en la casa con sus papás. Y eso habla precisamente entonces de aquel, Montfort lo que va a decir es que el réprobo es el que pone la confianza en sus propias fuerzas. Ahí precisamente está la imagen del réprobo, aquel que pone su confianza en sus propias fuerzas. Ahora, ¿qué más dice Montfort? No permanecen nunca dentro de su propia casa, es decir, de sí mismos, y no aprecian las cosas espirituales ni la vida interior. Para Montfort, precisamente el hecho de que él salga, Esaú salga a la casa, no permanezca al lado de su mamá y de su papá, es una imagen que a él le sugiere que es un hombre que no permanece en el interior de su vida. Y fíjense de alguna manera que de eso va a hablar Montfort más adelante, cuando empieza a expresar las características de la devoción que él está enseñando. ¿Por qué? Porque aquí aparece la primera característica. Ustedes recuerdan que una verdadera devoción es una devoción tierna, santa, constante, desinteresada, interior. Fíjense que aquí parece que la primera figura es que Esaú no es un hombre interior, no gusta de las cosas de dentro, no permanece en su qué, sino que siempre está buscando qué, de fuera, un hombre exterior. Esaú se convierte precisamente en esa imagen del hombre exterior, es decir, de una devoción pues que no convencerá mucho. Lo tercero, el réprobo, en el caso de Esaú, apenas se interesa por la devoción a la Virgen María. Es decir, no es muy tierno con su mamá y por consiguiente no es muy constante en su relación con ella. Entonces, fíjense ustedes que así Montfort caracteriza estas otras 2 experiencias o características de la verdadera devoción. Esaú es un hombre que no es para nada tierno con la mamá, pero es un hombre que tampoco tiene una relación constante con la mamá. Lo que Montfort después va a decir: mira, una verdadera devoción, por el contrario, es tierna, pero también es constante. Ya hemos dicho que es interna,
Ahora nos está diciendo, es tierna y a la demás es constante. Diferente a lo que hizo Esaú, la figura de los réprobos. Cuarto, los réprobos, en el caso de Esaú, cambian los goces del cielo por los placeres de la tierra. Entonces recordarán ustedes un episodio anterior que Esaú cambió su progenitura por el famoso plato de ¿qué? De lentejas. Cambia el plato de lentejas. Entonces la progenitura, que precisamente la bendición que viene de lo alto, es cambiada solamente por un interés material. Cambió el cielo por la tierra, o los placeres de la tierra. Y eso precisamente Montfort lo va a expresar cuando también nos va a decir que es una devoción interesada. Solo le interesa los placeres de ¿qué? De la tierra. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, la figura de Esaú nos ayuda a ir mirando lo que Montfort después expresará como la falsa devoción. La falsa devoción, que no es una devoción tierna, interior, que no es una devoción desinteresada, que no es una devoción constante y mucho menos va a ser una devoción santa. Y por consiguiente, al odiar y perseguir, cambia los goces del cielo por los de la tierra. Y finalmente, Montfort nos va a decir, Esaú, con la figura de los réprobos, odia y persigue sin tregua a los predestinados. Porque ¿qué es lo que va a hacer Esaú? ¿Perseguir a quién? Voy a perseguirlo hasta la muerte. Y amenazó precisamente con destruirlo y con acabar con él. Y eso precisamente habla del odio que entonces le dio, el resentimiento que le dio, rechazando precisamente la santidad. Y ese odio, ¿dónde lo volcó? Lo volcó nada más y nada menos que hacia su hermano Jacob. Entonces en Esaú, Montfort dice, mira, ahí está lo que yo no quiero de una devoción. Eso es lo que expresa, ¿no? La imagen es una imagen bonita porque habla de lo que Montfort no quiere de una devoción. Y encuentra en la figura de Esaú el fundamento bíblico de lo que va a ser su devoción. Ahora, por contraste, viene el otro hermano, el hermano Jacob, la figura de los predestinados. ¿Qué dice de él? Montfort hace su reflexión y dice, mira, Jacob, si Esaú era fuerte, Jacob era por el contrario ¿qué? Débil. Era un hombre débil, dice que suave y tranquilo, permanecía en la casa para granjearse los favores de la mamá. Entonces aparece precisamente un hombre totalmente dependiente ¿de quién? De la mamá. Entonces fíjense ustedes que allí empieza a cobrar fuerza la imagen de lo que será el verdadero devoto ¿de quién? Entonces, fíjense ustedes lo que Montfort hace. Segundo, ¿qué dice? Amaba y honraba a su madre, evitaba cuanto pudiera desagradarle y hacía cuanto creía que la complacía. Otra figura, otra característica de Jacob. Tercero, estaba sometido a la obediencia en todo, a su mamá, y la obedecía en todo. Él precisamente veía que su mamá era la que le ayudaba. Incluso, fíjense ustedes que lo que le dice, bueno, y si me pilla, y si de pronto en vez de darme una bendición, lo que me hace es que, ¿qué le dice la mamá? Tranquilo, mijo, yo era el que hago, yo me la arreglo. Entonces es precisamente la imagen de aquel que obedece, incluso en cosas que dirían, pero ¿cómo es que va a robarle así la primogenitura? Pues una bonita imagen precisamente que habla de la obediencia a la mamá. Cuarto, tenía gran confianza en su querida madre, se apoyaba en su solicitud y en los cuidados. Por eso entonces, fíjense ustedes lo que hace es que huye cuando la mamá le dice que tiene que ¿qué? Para salvar la vida, si no el hermano lo volvía papillo. Y finalmente dice que Jacob imitaba las virtudes de su madre. Entonces fíjense ustedes, uno ve esta doble, digamos, dimensión y se da cuenta que realmente Montfort hace un trabajo, digamos, fuerte de tratar de encontrar en la palabra del Señor los fundamentos de lo que va a ser su devoción, la que quiere enseñar. Una devoción que después va a caracterizar con las características de las que ya hablamos.
una devoción santa, una devoción constante, una devoción tierna, una devoción desinteresada y una devoción que nos lleve, interior, que nos lleve precisamente a buscar. Fíjense que allí encontramos ya características importantes de lo que ha de ser la devoción. Hasta ahí, digamos, vamos bien, recordamos lo que Montfort ya nos había dicho. Ahora yo les invito a dar un segundo paso, y es precisamente a encontrarnos con esto. Cuando yo estoy buscando precisamente en la palabra del Señor acerca de la devoción, pues ya les decía, la palabra como tal, como nosotros la tenemos en el español, en la Real Academia de la Lengua, propiamente eso no existe. No es que no existe una palabra, digamos, en los idiomas bíblicos para hablar de devoción, que una persona sea devota o como nosotros la comprendemos. Pero sí hay unas aproximaciones, entre ellas esta, la del temor de ¿qué? Fíjense ustedes que eso realmente, digamos, es un dolor de cabeza, porque ¿cómo es que vamos a hablar de devoción, pero en realidad lo que vamos es a tratar de hablar de la devoción, perdón, del temor de Dios? Y es que ese concepto de temor de Dios ha tenido una evolución que es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender qué significa ser devoto realmente. ¿Qué significa en la palabra de Dios temer a Dios? ¿Qué significa desde la tradición de los judíos y de los cristianos el hecho de relacionarse con Dios? Entonces, hay tres etapas que se han venido dando acerca de la comprensión sobre el temor de Dios. El primero, aparece eso. ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? ¿Una cara de qué? Un emoticón que habla de que está paniqueado. O sea, más que el susto, es el pánico. Ustedes recuerdan que en las religiones anteriores, digamos lo que llaman las religiones naturales, con mucha frecuencia, frente a las divinidades, el ser humano lo que experimentaba era ¿qué? ¿Cierto? Porque los dioses se reflejaban en el rayo. Entonces, claro, si el Dios le mandaba un rayo, ¿usted qué experimentaba? ¿Ves? La expresión comienza hablando de eso, del miedo que tiene el fiel frente a Dios. Y literalmente es un temor en el sentido de pánico. Entonces, la expresión, la relación que tenía el ser humano con Dios era una expresión de pánico, donde a Dios usted lo veía, pero lo tenía que salir ¿qué? Porque si no, ¿lo qué? Cerraba, ¿no? Pronto le mandaba un rayo y después ahí sí lo dejaba ahí quieto. Eso habla precisamente de una expresión que es una relación donde el ser humano inicialmente empieza a hablar del temor de Dios. Resulta que la Biblia recoge esas expresiones, y esas expresiones las presenta en varios textos de la palabra del Señor, donde el temor se convierte en eso, en una forma de relacionarse con Dios. Si me hacen el favor, en su Biblia, la tienen ahí a la mano, Génesis 28, 10 al 22, y otro que me haga el favor de buscar, el Isaías 6:5, para ejemplificar un poco lo que es este primer aspecto de la comprensión. 6:5. Génesis 28, 10 al 22. ¿Quién la tiene por ahí a la mano? Hágame el favor. Jacob salió de Beerseba y tomó el camino de Aram. Llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Allí tuvo un sueño, en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él y que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste. Y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido.
Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó, en verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó, este lugar es muy sagrado, aquí está la casa de Dios, es la puerta del cielo. Al día siguiente, Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar y la consagró derramando aceite sobre ella. En ese lugar había antes una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Gracias. Entonces, miren, recuerden ustedes el famoso sueño de Jacob. ¿Qué fue lo que soñó? La famosa escalera que unía, ¿qué cosa? Ángeles iban y venían, ta, ta, ta. Muy bien. Fíjense ustedes que cuál es el sentimiento que tiene Jacob cuando se dio cuenta que está en ese lugar. ¿Le dio qué? Bien, le dio miedo. Y cuando se habla de miedo no es propiamente, en este caso, no es propiamente, digamos, de respeto, de... No, no, no. Miedo es porque vio que esa era la casa de Dios y él había que dormido ahí, estaba, digamos, ahí, soñando ahí en la casa de Dios. Tanto es que pues coge después la piedra que le sirvió de almohada y hace entonces una libación, bueno, como reparación por el momento. Pero entonces la expresión, y algunos salmos también nos hablan de esa expresión de miedo. Cuando el ser humano experimenta la presencia de Dios y lo que le produce es temor, pero temor en el sentido de pánico, ¿de acuerdo? Ahora, también es cierto que en la palabra del Señor, ese temor también se expresa cuando un inocente, por ejemplo, se confía en las manos del Señor. Y es lo que nos va a presentar el Salmo 69, el 64, que dice: escucha, oh Dios, la voz de mi gemido, protege mi vida de la banda hostil, escóndeme del tropel de los malvados y de la cuadrilla de los malhechores. En este caso, el temor no viene de parte de Dios, sino de los que quieren acabar con la vida de ¿quién? Del orante, del que está allí, del salmista, ¿no? Le pide a Dios: Señor, yo tengo miedo. Y ese miedo precisamente se convierte en una súplica. Entonces, el temor entendido precisamente como miedo. Pero la cosa no se va a quedar allí. Y entonces, hazme el favor, Elkin, la segunda expresión. Eso. Resulta que el temor, con el tiempo, el concepto de temor pasa entonces a designar el sentido religioso del ser humano. Es decir, al comienzo, los seres humanos con las divinidades tenían miedo y entonces lo que hacían era pues eso, tenerles pánico. Pero después la expresión se empezó a hablar para hablar de una relación. ¿Entre quién? Entre Dios y quién? Y el hombre. Entonces ya allí comienza a entenderse que el temor ya no es un sentimiento para temer, sino que el temor es una realidad para relacionarse con Dios, ¿sí? Entonces el temor comienza a ser una realidad donde el ser humano empieza a hablar, a relacionarse con Dios. Y de manera muy especial, el término temor empieza a expresar no solamente la relación con Dios, sino dentro de la relación con Dios, la fidelidad a esa relación. Por eso la manito, bueno, con las alas y el ¿cómo se llama esto? La aureola, pero también el anillo, porque el temor comienza a ser signo de fidelidad. Entonces fíjense ustedes, algo que primero causaba pánico, ahora el concepto empieza a tomar signo de fidelidad. O sea, ser devoto ya no será tener miedo, sino ser ¿qué? Eso. Allá es donde va precisamente el término y la palabra del Señor va evolucionando y nos va mostrando que en la devoción a Dios no es cuestión de temores, sino de fidelidad, de fidelidad. Y eso ya precisamente lo vemos en los Salmos, en el libro del Deuteronomio, porque entonces en el Deuteronomio y en los Salmos, lo que la palabra hebrea, que etimológicamente significaba miedo, comienza a significar ser fiel a Dios. Dice el libro del Deuteronomio, capítulo 10. Al Señor tu Dios temerás. Ojo, ojo, ojo. Al Señor tu Dios temerás.
A Él servirás, te apegarás a Él y en su nombre jurarás. Él es tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y terribles que han visto tus ojos. Fíjense, estamos en el capítulo 10 del Deuteronomio, los versículos 20 al 22. Cuando el Deuteronomio dice que al Señor Dios temerás y a Él le servirás, uno que empieza a entender, te apegarás a Él. Si uno le tiene miedo a alguien, uno le sirve. Si uno le tiene, bueno, de pronto, pero bueno, en este caso, como es el Dios precisamente, este Dios habla precisamente de un Dios que se muestra ya más misericordioso. Si uno le tiene miedo a alguien, se apega a Él. Digamos, no en una sana relación, no habría por qué, digamos, apegarse a Él. Y ciertamente, pues si uno le teme a Dios en el sentido de paniquearse frente a Él, jurará por Él, ¿no? Porque no va a representar nada sagrado, no voy a jurar porque representa nada sagrado. Entonces la relación precisamente va entrándonos a descubrir que allí aparece, es una relación donde el temor se manifiesta en términos de ser fieles, de servir, de jurar y de apegarse o adherirse a Él. Entonces el devoto, ojo, el devoto, la devota, será la persona que empiece con Dios a relacionarse con Él, a seguirlo, a entrar en comunión con Él, incluso a jurar, porque estamos en el caso de Dios, entonces jurará en su nombre y se apegará a Él y le servirá a Él. De esa manera nos ayuda pues a comprender que el término temer a Dios se va convirtiendo para nosotros en una característica de una auténtica devoción. Finalmente, ¿a dónde llega el término? ¿Hasta dónde nos lleva? Y entonces ahí Elkin, hágame el favor, la otra. Eso es. ¿Eso qué es? ¿Un emoticón con qué? Eso. Porque entonces el término finalmente va a dar un pasito más adelante en la comprensión, y sobre todo los libros sapienciales van a entender que cuando se habla de temor de Dios, ya no se va a hablar de pánico, ni siquiera se va a hablar de fidelidad, sino que ahora se va a empezar a hablar de ¿qué? Exacto. Entonces ahí se desembala uno cuando tiene que explicar los dones del Espíritu Santo a los jóvenes. Temor de Dios. No, entonces el término precisamente habla es de saber realmente entenderlo en términos de amor. O sea, que el devoto ya no va a ser el que va a tener miedo, ya no va a ser solamente el que tiene fidelidad, sino que el devoto va a ser ¿quién? El que es capaz de ¿qué? De amar. Fíjense ustedes, la devoción ahora se da en términos de amor. Y eso ya empata propiamente con la relación que Jesús establece, digamos, con su Padre Dios, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Con todo tu ser. Ahí comprende uno que la relación o la devoción con Dios precisamente se convierte en una relación amorosa, Y los libros sapienciales, como les decía, pues ya empiezan a darnos razón de eso. De manera especial, bueno, los salmos: dichosos los que temen al Señor y recorren todos sus caminos, porque el que ama es capaz de andar con su amado y es capaz de recorrer los caminos. Y ese es el Salmo 128, dichosos los que aman al Señor, los que temen al Señor y recorren todos sus caminos. Entonces, en ese sentido, la devoción comienza a sentirse, empieza a hablarse, ya no como una realidad de temor, sino como una realidad donde hay una relación profunda entre Dios y ¿quién? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos? ¿Perdidos? No. Cosa más sencilla realmente, digamos, del mundo, ¿no? El caminito precisamente con las imágenes nos ayudan a descubrir lo importante. Miren,
Yo creo que esto sí es importante para nosotros porque lo que hizo el pueblo de Israel es lo que a veces nosotros no hemos logrado hacer. Porque nosotros todavía, bueno, encuentra uno todavía esas expresiones de devoción en términos de ¿qué? De miedo. Ese es el problema y creo que, bueno, Pablo se hablaba de eso. Eso. Entonces, fíjense que ustedes incluso, cuando nosotros hablamos de la consagración, bueno, no cuando nosotros hablamos, pero fíjense que todavía encontramos gente que lo que la motiva a hacer la consagración o a vivir esta devoción, que para nosotros, como lo dice el lema de nuestro encuentro, que es también devoción mariana y evangelización carismática, lo que para nosotros es un camino de fe. Hay personas que todavía hoy se buscan consagrar es porque tienen miedo ¿a qué? A las 3 noches de oscuridad, a las que todavía tienen miedo. Entonces uno dice, ¿ahí realmente habrá devoción? Bueno, y si de pronto la hay, está todavía en un nivel muy ¿qué? Porque hablaba el padre Jaime esta mañana, un nivel todavía muy bajo, muy básico. O sea, cuando una persona busca consagrarse o tener devoción solo por miedo, está en los principios de lo que es la relación. Y por el contrario, la expresión más alta de la devoción, ¿cuál va a ser? Eso es lo que al menos el pueblo de Israel encontró. Ya el pueblo de Israel en el recorrido que hace, encuentra que el amor va a ser la definición más grande de tener devoción a Dios. O sea, va a ser el centro de la devoción. El que ama, ese será capaz de vivir la devoción. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí vamos a encontrarnos. Yo quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio sencillo y vayamos entonces al Salmo 15. Al Salmo 15. Este es un salmo corto, no tiene unos 5 versículos, pero tiene un juego grande para hablar precisamente de la devoción, entendida de nuevo en términos no de miedo, ni siquiera de fidelidad, sino en términos de ¿qué? De amor. Allí es precisamente donde vamos a encontrar Salmo 15, entre paréntesis 14. Entonces vamos a leer el Salmo 15. El Salmo de David dice: Señor, Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? Y Chila se fue. El de conducta íntegra, que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa y no calumnia con su lengua, que no daña a conocidos ni agravia a su vecino, que mira con desprecio al réprobo y honra a los que temen al Señor, que jura en su perjuicio y no se retracta, que no presta a usura su dinero, ni acepta soborno contra el inocente. Quien obra así, jamás vacilará. Entonces tenemos este Salmo 15, que realmente es la expresión de un devoto que va nada más y nada menos que subiendo al templo de Jerusalén. Este salmo, el Salmo 15, al parecer es un canto, es un salmo que se emplea cuando el israelita sube al monte de Jerusalén. Y está ahí en el monte de Jerusalén, está ante la puerta del templo y se hace esa pregunta: Señor, ¿quién? Ayúdame, Elkin, por favor, con esa y la que sigue. Eso, perfecto. Gracias. Cuando el israelita va caminando de peregrino y viene desde Galilea, llegó al monte de Jerusalén, subió la colina de Jerusalén, allí está el monte, se encontró con el monte, llegó a la puerta. ¿Qué hace el israelita? Señor, ¿quién puede entrar en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? Las dos imágenes, precisamente la de la tienda, ¿ustedes recuerdan cuál tienda era la que era muy importante? Exacto. ¿Dónde Dios se encontraba con quién? ¿Dónde andaba esa tienda? ¿O por dónde andaba más bien? Por el desierto, acompañando ¿a quién?
Y era presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora esa tienda ya no existe más. Ahora, ¿dónde está esa tienda? En el templo santo de Jerusalén. O sea, la tienda ahora es reemplazada por el lugar santo. La Jerusalén, el templo de Jerusalén, que es la morada de Dios. Y el orante, el peregrino, se pregunta, Señor, ¿y en esta tienda quién vivirá? ¿Quién podrá vivir? Ojo, la pregunta se la hace es el orante a Dios. Se le está preguntando es a Dios. ¿Sí? O sea, como quien dice, ¿yo cómo me puedo relacionar contigo? Fíjense ustedes que volvemos otra vez en términos de devoción. Porque la devoción es una relación, realmente es una relación. Yo recuerdo que el padre Jorge Enrique, creo que citando el padre Pío, decía que usted cuando hablaba de devoción se podía cambiar el término por relación y entendía mejor, ¿cierto, padre Miguel? ¿De acuerdo? Se podía cambiar. La verdadera devoción es verdadera relación. Usted cambia el término y de pronto hasta le coge más sentido de relacionarse. Entonces la pregunta precisamente es esta. Mira, el salmista se pregunta, hombre, ¿y yo cómo puede vivir una persona aquí, en tu casa? Pero aparece también otra figura bonita. ¿Quién habitará en tu monte santo? ¿Recuerden cuál es el monte santo? El monte de Jerusalén, allí donde la ciudad que Dios escogió para habitar, el lugar donde Dios puso su morada entre los hombres. Y ese monte precisamente, digamos de Jerusalén, está, bueno, se supone que en la columna del monte, en la cima del monte, está el templo de Jerusalén, lugar donde Dios habita. Entonces el devoto se pregunta, ¿y entonces quién puede habitar aquí? ¿Quién puede vivir en esta morada santa? El Salmo básicamente está compuesto por eso, por una pregunta, por su respuesta y por una constatación final. Entonces, Elkin, si tú me ayudas, la pregunta está ahí en el número 1. ¿Qué dice la pregunta? ¿Quién vivirá en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? La respuesta, ayúdame Elkin, las que siguen por favor. El de conducta íntegra, que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa, no calumnia con su lengua, no daña a conocidos ni agrava a sus vecinos, que mira con desprecio al réprobo y honra al que teme al Señor, que jura en su perjuicio y no se retracta, que no presta a usura su dinero ni acepta soborno contra el inocente. Hasta ahí la respuesta con las especificaciones. Porque realmente la respuesta a la pregunta es... La respuesta está dada en ese número 2, el de conducta íntegra, que actúa con rectitud y que es sincero cuando piensa. Lo otro son especificaciones. ¿Qué significa actuar con conducta íntegra, con rectitud, con sinceridad cuando se piensa? Y al final, una promesa. La colita que aparece ahí, si me hace el favor, Elkin. Eso. Pregunta, respuesta, especificaciones y constatación. El que obra así, no vacilará, no vacilará. Entonces, fíjense ustedes que el Salmo realmente es una bonita expresión para hablar de lo que significará este hacerse devoto o temeroso de Dios en términos de amor. Entonces, yo les invito a que nos detengamos en cada uno de estos numeritos, el 2, 3, 4 y 5. Cuéntanos, pregunta. ¿Se puede hacer una tipología de este Salmo con la parábola del fariseo y el publicano, y cuando dice que mira con desprecio al réprobo, ¿cómo entenderlo? Sí, está bien. Entonces, mira, cuanto a lo primero, tipología con el publicano y el fariseo. ¿Hasta dónde se parecen? Que todos tienen que, o sea, porque mire que, se parece que el israelita sube al templo, ¿no? Sí. Los todos los ritos porque lo está cumpliendo finalmente. Sí. ¿Sí? Y ahí hay una relación entre ese salmo y esto que estamos hablando, digámoslo así, para hacer un paralelo. Ahora bien, dice, el que mira con desprecio al réprobo, eso fue lo que hizo el fariseo con el publicano. Pero fíjate que lo que dice aquí, que por el contrario, y es lo que vamos a explicar ahorita, el que mira con desprecio al réprobo es porque de alguna manera
Espérame, lo explicamos y ya, pues lo vamos a contestar. Y lo otro que tú decías era ¿qué? Acerca de la tipología, ¿y qué era lo otro? O sea, bueno, que estaba, su merced está explicando exactamente qué es lo que hace un israelita cuando llega. Cuando llega, ¿no? Exacto. Que si sube y cuando desciende, ya se supone que uno de los dos tenía que estar ya, o sea, hablando ya de la parábola. Listo. Bueno, claro que entonces aquí nos detenemos solamente porque el salmo es pensado para el que entra o el que está pensando entrar al templo. ¿Qué es lo que tiene que tener en la mente, en el corazón y en las obras? ¿Sí? Y ahí precisamente es donde vamos a encontrar la clave de lo que significa ser devoto, o al menos algunas pistas que nos pueden ayudar a descubrir lo que es devoto. Entonces, ahorita volvemos sobre lo tuyo, ¿te parece? Entonces, mira, nos dice el número 2, la pregunta litúrgica del versículo 1 se encuentra entonces, encuentra su respuesta en el versículo 2. 3 afirmaciones nos ayudan a entender y a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles afirmaciones? Mira, al templo puede entrar el de conducta íntegra, que actúa con rectitud y que es sincero cuando piensa. Ahora, ¿qué significa esto de la conducta íntegra? Se refiere precisamente a la pertenencia a la vida de una comunidad cuyas ordenanzas exigen una conducta intachable. Por consiguiente, mira, el devoto no va a ser solamente el que reza de lengua para afuera, sino que el devoto va a tener dentro de su interior una conducta que ya después vendrán los juicios, si moralmente, si no, pero por lo menos lo que el salmista nos ayuda a pensar es que el que quiere relacionarse con el Señor ha de buscar que en su vida haya una conducta íntegra. Y fíjense que en eso tiene que ver precisamente ya con la devoción. Porque la devoción precisamente lo que busca es que en nosotros, y sobre todo por la devoción que enseña Montfort, es que en nosotros crezca Jesucristo, se configure y que nosotros nos asemejemos, nos parezcamos y nos configuremos a ¿quién? O sea, que en la conducta ya precisamente hay expresiones de devoción. O sea, el devoto no va a ser solamente el que reza, ¿sí? Sino que también va a ser el que se va dejando transformar ¿por quién? Porque en su conducta empieza a hablar la integridad. Empieza a hablar la integridad, la coherencia, ¿no? Que fíjense que eso de alguna manera es como la pregunta que nos hace, pues usted para qué reza tanto si viene aquí a alegar con todo el mundo, acabar de... ¿Sí? Gerardo. Un poco lo que estaba mencionando, el devoto es el que establece una relación. Y la relación lo lleva a una intimidad y la intimidad lo lleva a parecerse A transformar. ¿Cómo es que llaman? ¿Performar? ¿Es que llaman ustedes? ¿Cierto? ¿Cierto? Performance. Sí, es eso. Pero es eso. En la medida en que uno se relaciona, pues también, digamos, va obrando, se va apareciendo, se va asemejando y en términos de Montfort se va configurando, de la palabra del Señor, se va configurando con Jesucristo. Entonces, fíjense que la devoción, Padre Jairo, pero es un Padre transpersonal. Entonces, fíjense que el devoto va a ser precisamente el que va buscando esta rectitud, la integridad en su vida. Segundo, va a ser el personaje que actúa con rectitud y ese será el que puede entrar al santuario del Señor. En este caso, solo quien vive según el pacto y guarda la alianza y las ordenanzas del Señor, las ordenanzas de la relación mutua entre el Señor y su pueblo, solo Él podrá entrar en el recinto sagrado. Y entonces nos encontraremos, por ejemplo, con el profeta Ezequiel, que habla de la conducta apropiada e irreprochable con respecto a la ordenanza del pacto. Es decir, quien busca precisamente, digamos, relacionarse con Dios, entrar en su templo, no solamente, digamos, vivirá hacia el interior, que es lo que se llama la vida íntegra, sino que también será aquella persona que actúa según lo que vive. O sea, lo que hace refleja lo que ¿qué? Lo que hay adentro, lo que vive.
Y ese será el devoto, el que de alguna manera va entrando en el corazón, Dios lo va moldeando, pero eso que va viviendo por dentro, se va ¿qué? Mostrando en lo que actúa. Por eso actúa con sinceridad, es decir, va lo que llamamos la coherencia, ¿no? Lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice, lo que se obra, lo que se hace, es expresión de lo que hay dentro. Y entonces precisamente esto será expresión del devoto. Y finalmente dice que es sincero cuanto piensa en lo que piensa es sincero. Y entonces precisamente ahora aparece otra dimensión que es la de la meditación con el corazón. Ojo, para el israelita pensar no es solamente un ejercicio de aquí de la mente, no, o sea, no es el ejercicio que tenemos exacto de la razón, de argumentación, de defensa, no. Para el israelita realmente, y hay un término que hoy por hoy digamos lo expresa bien, y es el de sentipensar. O sea, uno siente lo que piensa, o uno lo que va pensando lo va ¿qué? Entonces ya hay una conexión entre el pensamiento y sentir. Ah, yo pienso mucho en los pobres, pero no siento ¿qué? Pues ¿de qué le sirve pensar y no sentir? Es precisamente el israelita, habla en este término del sincero cuando piensa, es eso, él conecta las dos realidades, el pensamiento y el corazón. Se convierten las dos en una realidad que de alguna manera nos ayuda a pensar con sincero corazón. La expresión precisamente habla de eso, el que es sincero cuando piensa, es decir, el que es capaz de conectar el sentimiento y la mente, la razón con la emoción, con el sentimiento. Y entonces el devoto es ese, el personaje que se va dejando trabajar por dentro, que va actuando según lo que va trabajando, pero que es capaz de poner a dialogar mente y ¿qué? Ese es el devoto, ese es el que puede entrar ¿a dónde? En la presencia del Señor. Fíjense ustedes, ¿qué está describiendo el salmista? Un devoto, un devoto. Ahora, las expresiones que siguen a continuación son expresiones que hablan de cosas, digamos, más concretas para especificar lo que significa el devoto. 5 minutos, ¿cierto? Entonces, el devoto, mira, las expresiones que emplea. Ojo, no calumnia con su lengua, no daña a conocidos, ni agrava a su vecino. Si ustedes se dan cuenta, bueno, no se trata solamente de no ser chismoso, de no levantar chismes, falsos testimonios, o de no hacerle un favor a un vecino, no. Realmente lo que está pensando el salmista es en que el devoto verdadero es el que piensa en su prójimo. O sea, el prójimo aparece como una expresión importante dentro de la devoción. Fíjense ustedes, porque entonces no se trata solamente de que mi relación está Dios y yo. Ah, bueno, entonces yo conduzco, estoy íntegro, tengo conducta íntegra, yo actúo con rectitud, yo conecté el cerebro y la mente, pero ya, Dios y yo. ¿Y los otros qué? ¿No? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Digamos, lo dirá con mayor claridad ciertamente Jesucristo el Señor, para nosotros mandato, pero es también lo que configura a un verdadero y auténtico devoto, porque el prójimo aparece como un elemento importante dentro de la relación con Dios, ¿no? Entonces, por lo menos, ¿qué se le pide? Mire, no le eche chismes, no le levante chismes al prójimo, no calumnie con su lengua, no dañe a los conocidos, no agrave a su vecino. El salmista está diciéndonos que realmente el verdadero devoto es aquel que es capaz de entablar también relación, no solamente con Dios, sino también con su prójimo. Y que su pensamiento, su corazón, su devoción, sus obras han de ser también pensando en ¿quién? En el prójimo. Ahí es donde realmente aparece el auténtico devoto. Ahora, llegamos a este punto. El que mira con desprecio al réprobo, era la pregunta que nos hacían ahorita. El que mira con desprecio al réprobo y honra a los que temen al Señor. Mira, entonces,
resulta que aquí llegamos a un punto importante, y es a que en Israel existe una división. Y hay quienes han sido rechazados por Yahvé. Es la concepción que tiene el salmista. Hay personas a las que el Señor la rechazó. La pregunta es, ¿a esos que Dios rechazó es a los que desprecian a Dios? Es decir, ¿se está hablando aquí de un autorrechazo? Nos perdimos todo, ¿cierto? Bueno, miren, la pregunta es, ¿a quién rechaza Dios? Ahorita nosotros decimos, Dios no rechaza a nadie, eso es claro. Pero en los tiempos bíblicos de los salmos resulta que sí había gente que Dios rechazaba, al menos eso se pensaba. ¿Por qué? ¿A quién rechazaba a Dios? Dios rechazaba no tanto a los gentiles, sino más bien al hombre que no quería saber de quién. Eso es como un auto, yo no sé, bueno, un rechazo, autorrechazo, no sé qué sería, pero bueno, autoimaginación, marginación. O sea, es el ser humano el que se margina y entonces piensa que Dios lo rechazó. Eso es lo que piensa digamos, la gente del ser humano. Entonces, el verdadero devoto, ojo, el verdadero devoto es el que se une y mira con desprecio al réprobo, como Esaú, que no quería a Dios, que no buscaba las cosas de Dios, que no, ¿sí me entienden? El verdadero devoto es el que tiene la mirada de Dios, como lo pensaban hace unos cuantos años. Y, como lo dice también allí, es el que mira con desprecio al réprobo, pero que honra al que es capaz de temer, entiéndase, amar al Señor. Entonces el verdadero devoto será esta persona que es capaz de rechazar lo que Dios rechaza, no pongamos al ser humano, pero rechazar todo lo que Dios rechaza, y es capaz de tener la misma mirada de Dios para con lo que Dios tiene, ¿de acuerdo? Ese será el devoto, el que es capaz de hacer ese ejercicio, si se quiere, de rechazar, Montfort lo dirá más claramente, de rechazar el espíritu del mundo y de aceptar, ¿qué cosa? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios en términos montfortianos, eso sería precisamente mirar con desprecio lo que Dios rechaza y aceptar ciertamente y honrar a los que temen al Señor. Ahora, la devoción también tiene que ver con otra realidad, y es la que viene a continuación. El que jura en su perjuicio y no retracta, el que no presta a usura su dinero, ni acepta soborno contra el inocente. Fíjense hasta dónde va precisamente la devoción. No solamente pasa por la relación con Dios, no solamente la relación con el hermano, no solamente en el obrar rectamente, sino que va a llegar también a las consecuencias ¿qué? Sociales, económicas, materiales de la devoción. O sea, una persona de la justicia, exacto, una persona que va delante de Dios no puede estar cobrando el 50% de intereses a usura. No puede presentarse ante Dios así. Ese no está delante de Dios. Es decir, no es un verdadero ¿qué? Y mucho menos es el que está aceptando soborno. Yo le acepto una platica, pero para hundir ¿a quién? Al inocente. Son términos de justicia social. Hoy lo llamamos como justicia social. O sea, el verdadero devoto será aquel que también es capaz de trabajar por lo que llamamos la paz, la justicia, la integración de la creación. O sea, ese es el devoto auténtico. En términos bíblicos y del salmista es eso, la persona que es capaz de no prestar dinero a usura, de no aceptar soborno para irme en contra de un inocente. Piensen en la famosa parábola del juez y la viuda, ¿no? La viuda pobre, que el juez nada que le hacía. Bueno, que ni siquiera por plata se movía, ¿no? Pero era precisamente la expresión de aquellos que aceptaban dinero para hundir a la viuda, al huérfano, al migrante. O sea, esa persona no se podía presentar delante del templo. Señor, ¿quién puede presentarse ante tu morada? ¿Quién puede subir a tu monte santo? Concluyendo, el que es capaz de permitir que Dios lo vaya transformando en el interior, el que es capaz de que la manera como Dios lo va transformando, lo va mostrando con sus obras, actúa con rectitud.
El que es capaz de poner pensamiento y corazón a dialogar. Lo que yo pienso, lo siento, lo que siento, lo expreso con mi pensamiento. O sea, el que va logrando la integridad. El que es capaz de entrar en la relación con los otros, siempre pensando en el bien de todos, en el bien de todos. El que es capaz el que es capaz de mirar con la mirada de Dios y de rechazar lo que Dios rechaza, El que es capaz de trabajar por la justicia, la paz, la integridad, la bondad entre los seres humanos, hoy llamamos la integración de la creación, el que es capaz de trabajar por eso. Resulta que el que es capaz de vivir esas expresiones es capaz de vivir una verdadera devoción. Y dice el Salmo, el que obra así jamás vacilará. Tiene que ver un poco, digamos, volviendo a la imagen del israelita que llegó al templo, lo vio tan grande, tan bonito, y se sentó ahí. Y vio precisamente que ese templo como que le abre hacia el cielo, y entonces como que lo expresa y lo mueve hacia el cielo. Y entonces el israelita que dice, no, en este templo esto es una roca fuerte, esto no se va a mover, esto no va a vacilar. Y entonces cuando yo entro allí, cuando yo entro en el templo, no vacilaré, porque me voy a mover sobre una roca firme, una roca que aunque la mueva un terremoto, no se mueve. Es esa roca, digamos, la Jerusalén celestial, es esa roca que es Dios mismo. El salmista da obra de que quien obra de esta manera se para sobre Dios como quien se para sobre una roca firme, que nada la podrá mover, no vacilará, es decir, jamás vacilará. Quien obra así está bien parado en la roca de Dios. Yo les invito, y ahorita creo que vamos a tener un conversatorio, ahorita vamos a tener un momentico para dialogar sobre estas cosas, porque yo creo que esto es bonito, lo que la palabra del Señor nos sugiere, para que la podamos integrar eso, en la manera como nosotros somos, vivimos, entendemos la devoción. Acuérdense que la devoción es un camino de... ¿Cómo fue que no, pero el lema que tenemos aquí en el encuentro? Eso. La devoción verdadera se convierte en una evangelización, ¿qué? Fíjense ustedes, todos estos aspectos que hablamos de la devoción, ¿eso tendrá que ver con la evangelización? Realmente tendrá mucho que ver. Entonces ahorita tendremos tiempo para discutir. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? En un camino de evangelización, sí. O sea, quien vive una devoción auténtica, pues no. Porque mire, ya hemos visto que hay personas que son devotas, no auténticamente, sino movidas ¿por qué? Por el miedo. Y es así, pues eso no es camino de evangelización. Padre, yo acabo de relacionar esta verdadera devoción con el proceso de la consagración, porque en resumen lo que llega a mi corazón es que es vaciarme de mí para poder llegar a Dios, dejarme llenar de Dios, de todo lo que a Él le agrada. Lo que le agrada, Señor. Gracias. Complementando lo que les decía la hermana, de hecho, si revisamos la segunda etapa de la consagración, ahí podemos encontrar una persona en relación con Dios, con los hermanos, con la creación. O sea, es un poco todo eso desde la consagración, desde el proceso consagrativo. Para hacerles más propaganda al nuevo manual, efectivamente, esta mañana lo explicaba el Padre Gabriel. Sí, efectivamente, digamos, lo que se pensó en ese proceso de preparación de la consagración es este mundo de relaciones con Dios, con los hermanos, consigo, con la creación, con la humanidad. Es un poco realmente la ampliación en 33 catequesis de un poco de lo que el salmista vive e invita a vivir. Bueno, entonces, gracias a todos, muy bien. Le agradecemos al Padre Leonardo.